Una pareja comenzó a notar cosas extrañas en su casa. Cada vez que regresaban encontraban muebles o objetos movidos, cojines tirados y prendas que antes estaban ordenadas, ahora repartidas por el suelo. Pensaron que podía ser su mascota, pero pronto entendieron que no era posible. Para salir de dudas, colocaron cámaras dentro de la casa, y lo que captaría daría un giro total a la situación. Las grabaciones dejan algo muy en claro: la mascota no tuvo nada que ver, pero al mismo tiempo revelan algo mucho más perturbador. Hay algo más dentro de la casa, una presencia que no debería estar ahí. Después de ver el video, su miedo ya no es por un intruso, sino por aquello con lo que podrían estar conviviendo. Esto fue captado horas después del primer incidente. Después de que se compartiera un segundo video, los comentarios se llenaron de teorías. Muchos aseguraban que la forma en que se movían las cosas parecía ser de un espíritu infantil, pero lo más inquietante fue lo que lograron captar en la sala a altas horas de la noche. Atentos. Algunos creen que la presencia ya se siente cómoda en casa, otros piensan que se está relacionada con el desorden que aparecía durante el día. Si realmente se trata de algo con energía infantil, quizá no sabe que está causando miedo a la familia. Por ahora, y sin más pruebas, el caso sigue siendo un misterio. ¿Y tú, crees que este caso tiene alguna explicación lógica? ¿O hay algo detrás de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Una joven llamada Marlene lleva semanas enfrentando eventos extraños en su trabajo, pero un día todo pareció intensificarse. Ella decide grabar tras oír golpes irregulares dentro de las paredes, sonidos que no encajaban con tuberías ni sistemas del edificio. Esto fue lo que registró aquella noche. Like, this is not a joke. Oh my god. Where the fuck did the music come from? And the music just stopped. Oh my god, literally no one fucking here. Oh my god, oh my god! Literally nothing fucking here. Like, nothing. Like, I don't know what the fuck all that noise was about, but there's nothing here. Nothing. It's fucking insane. Oh my god. I'm so fucking done. Oh my god, the fucking light is off. Mientras filmaba, la música ambiental se enciende sola y se apaga de inmediato. Luego se escuchan pasos, aunque ella está completamente sola en el edificio. Manteniendo la calma, sube hasta el ático para mostrar qué hay allí, pero el lugar está vacío. Cuando baja, la sensación de que alguien lo observa se vuelve más intensa. Gira la cámara y nota que la luz que había dejado encendida ahora está apagada. Marlene asegura que nadie más tiene acceso al edificio durante su turno. ¿Y tú, crees que esto sea evidencia de que algo acecha a este lugar? ¿O incluso a Marlene? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que aparece en pantalla le pertenece a Miguel, quien trabaja como un guardia nocturno en una antigua escuela abandonada en Nicaragua. Aunque llevaba más de un año vacía, aún tenía objetos de valor que el joven tenía que resguardar. Además, también se encargaba de alimentar a los perros. La zona tenía un pasado oscuro ligado a un enfrentamiento civil. Y ahora, durante una ronda nocturna, Miguel tomó una foto y captó un rostro pálido mirándolo desde un aula. Días después, en otro turno, grabó algo aún más perturbador. Sí da miedo. De hecho, por aquí inicio porque por acá me queda cerca la torre de control. Si veo algo o me pasa algo acá, yo salgo corriendo a mi torre de control y ahí me enllavo. Pero como les seguía diciendo, este lugar es un poco sano y pues no pasa nada. Bueno, ya me han empezado. Se vuelve a ver un rostro inquietante asomándose desde detrás de una puerta. Rostro que el joven no parece notar a primera vista. La noche siguiente, Miguel presencia algo que lo dejaría paralizado.
Entonces, ¿qué es eso que se escucha? ¿Qué es eso que se escucha? Bueno. Hola, 100 puta. Hola, 100 puta. En el segundo piso se puede ver una figura espeluznante moviéndose rápidamente hacia él. Miguel queda completamente aterrado y después de lo que vio, decide tomarse unos días libres. Unas noches más tarde, cuando retoma su turno y continúa el recorrido mostrando las aulas, vuelve a ocurrir algo extraño. Y esta sería la última aula que reviso en el rondín. Como pueden ver, pues está un poco descuidada porque aquí han guardado las cosas que el colegio antes usaba. Escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la 100 puta. Uy, fue la 100 puta. No jodas. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo haya grabado. Una silla se desliza por el suelo detrás de Miguel y él sale corriendo hacia el otro lado de la escuela, sin atreverse a volver a ese salón. Algunas noches después, cuando regresa, nota que las luces empiezan a parpadear y es entonces que capta algo realmente escalofriante. Mira, estoy grabando esto, bueno, estoy un poco asustado, pero igual. Mira, esa aula está enllavada, pero esa luz quedó encendida cuando se fueron, ya el colegio tiene mucho abandonado. Mira, la luz se enciende y se apaga cuando yo estoy largo, pero cuando yo me acerco, mira lo que pasa. Ahorita se enciende y se apaga. Ahora mira, ahorita cuando me acerco, mira. Mira, yo sé que puede ser una falla porque está ese cepo parpadeando. Ajá, yo lo entiendo. Pero yo no entiendo por qué cuando yo me acerco, mira, no ha parpadeado ni una vez. Y el aula está enllavada porque así la dejaron los maestros. Ahora mira cuando yo es que ando tartamudo del asustado que estoy. Ahora mira cuando yo me alejo. Mira, ¿ya viste? Mira. Ahora mira cuando me acerco. Mira. Nada. Ahora mira ahorita que es que estoy tartamudeando. Ahora mira ahorita que me alejo. Las luces de una de las aulas comienzan a parpadear. Lo extraño es que cuando Miguel se acerca, las luces vuelven a funcionar con normalidad. Miguel ya no podía soportarlo más, así que le mostró todo el material a su jefe y exigió no volver a trabajar solo. ¿Y tú crees que el joven registró verdadera evidencia paranormal o es toda una farsa elaborada? Déjame tu respuesta en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Savannah, una mujer que afirma sentirse completamente desesperada debido a los eventos inexplicables que han ocurrido dentro de su hogar. Desde hace meses, ella asegura ser testigo de sombras que se desplazan por los pasillos, ruidos extraños y golpes sin explicación aparente. Así que, con la intención de obtener pruebas y poder pedir ayuda, decidió instalar cámaras de seguridad en toda la propiedad. Y esto fue lo que captó. Durante una de las noches, diversos objetos comienzan a caer inexplicablemente del tocador que se encuentra a su lado. En otra grabación, la situación se vuelve aún más perturbadora, ya que parece que algo se mueve por debajo de su manta. Lo peor ocurre cuando esta entidad parece atacar directamente a la mujer.
Savannah afirma haber intentado de todo para detener estos eventos, pero sin éxito. Ahora vive con un miedo constante a lo que puede ocurrir después. ¿Y tú, qué harías en la situación de ella? Escribe tu opinión en los comentarios. La grabación que estás a punto de ver fue captada por una cámara de seguridad dentro de una tienda a altas horas de la noche. Al inicio, el lugar permanece en completo silencio y todo parece transcurrir con absoluta normalidad. Sin embargo, con el paso de los segundos, algo cambia de manera inquietante. Atentos. De repente, las luces comienzan a parpadear de forma inquietante hasta que el lugar queda casi a oscuras e iluminado únicamente por algunas luces LED del mostrador. Es entonces cuando un objeto comienza a levitar de forma inexplicable, mientras otros artículos a su alrededor caen al suelo sin razón aparente. Algunos usuarios intentaron justificar el parpadeo de las luces y la caída de los objetos como consecuencia de un posible movimiento sísmico. Sin embargo, esa explicación no responde a la pregunta más inquietante: ¿cómo pudo aquel objeto permanecer levitando durante varios segundos? Escribe tu teoría en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Noah, quien se mudó en 2021 a una casa de 138 años construida en 1887. Pronto empezó a notar sombras moviéndose y puertas que aparecían abiertas sin explicación. Al investigar la historia del lugar, descubrió que perteneció a Jackson Hood, exalcalde de Lancaster, y que varios miembros de su familia perecieron dentro de la casa, incluida su esposa, que cayó por las escaleras en 1917. Una noche, ruidos extraños lo despiertan y decide grabar lo que ocurre. Esto fue lo que captó. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster? Oh, fuck no. Se escuchan fuertes golpes desde el primer piso, muy cerca de las escaleras, y de pronto se detienen. Este hecho inquietante se repite por algunas noches. If you could just please stop. I'm trying to sleep. This is the third time you got me up. I'm here, so come on, what do you need? What are you trying to tell me? Con el paso del tiempo, Noah se fue agotando por los golpes que aparecían a altas horas de la noche, y, durante otra, volvió a escucharlos, pero esta vez bajó al primer piso para investigar, y fue entonces cuando ocurrió algo realmente espeluznante. Atentos. Are you trying to say something? Or are you just trying to fucking keep annoying me? Oh. I lose my arms. De pronto, se escucha una voz que dice "Hey" junto a Noah. Los eventos extraños continúan durante años hasta que ocurre un incendio sin causa aparente dentro de la casa. Los bomberos no encuentran explicación y Noah empieza a creer que el espíritu de Mary lo ronda, por lo que decide mudarse. Esta fue una buena decisión, ya que poco después la misma casa vuelve a incendiarse, esta vez por completo, sin que nadie pueda explicar otra vez el origen del fuego. Entonces, ¿será posible que la familia original que habitaba esta casa sea la causante de los eventos extraños, incluso de los últimos incendios?
Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.